nos sumergimos en una realidad, bueno, bastante cotidiana, pero a la vez como silenciada. Sí. Las familias españolas que conviven, con lo que en nuestra fuente llaman niños singulares. Niños con necesidades y características únicas. Exacto. Y vamos a intentar comprender desde la experiencia de estas familias, bueno, los desafíos a los que se enfrentan, ¿no? Cómo se quedan cortos a veces los sistemas de apoyo actuales y qué alternativas existen para acompañarles, ¿no? De una manera más humana, más efectiva. Totalmente. Y bueno, me parece importante destacar que la fuente que vamos a explorar hoy no es un simple estudio estadístico, sino una tesis de maestría. Con lo cual, eso le da una profundidad y una sensibilidad, especiales. Porque el autor ha recogido testimonios reales, ¿no? Historias de vida que nos acercan al día a día de estas familias. Claro, eso es fundamental. Ponerle cara, ponerle voz a esas vivencias que a menudo quedan, un poco ocultas, ¿no? Tras los fríos datos y las etiquetas diagnósticas. Sin duda, porque lo primero que nos revela esta inmersión en el universo de los niños singulares es el profundo impacto emocional, ¿no? Que supone para las familias enfrentarse a una realidad que no esperaban. Claro, porque la llegada de un hijo siempre viene cargada de expectativas, de ilusiones. ¿Y qué ocurre cuando esa imagen idílica que uno había construido se tambalea? Ahí es donde la fuente utiliza un término que me parece especialmente evocador. Duelo silencioso. Duelo silencioso. Es curioso porque conecta con la idea de un dolor profundo pero contenido, ¿no? Algo que se vive en la intimidad del hogar, casi en secreto. Exactamente. Es un proceso que muchas veces no se exterioriza por miedo al juicio social, ¿no? Por la presión de tener que mostrar una imagen de fortaleza ante los demás. Claro. Pero que se vive con una intensidad abrumadora. Y como cualquier proceso de duelo, imagino que también tendrá sus etapas, sus altibajos emocionales. Totalmente. La fuente describe varias fases por las que suelen transitar estas familias. Al principio, el shock, la incredulidad ante la noticia de que tu hijo tiene unas necesidades diferentes a las que esperabas. Claro. Es como si de repente te cambiaran el mapa de un viaje que dabas por hecho. Un terremoto emocional en toda regla. ¿Y luego qué viene después de ese primer impacto? Muchas veces la negación es una reacción natural, un mecanismo de defensa ante una realidad difícil de asumir. ¿Qué? Se busca una segunda opinión médica, se aferran a cualquier señal que les haga dudar del diagnóstico inicial. Es como si la mente se negara a aceptar lo que el corazón ya intuye. Es comprensible no buscar una salida, aunque sea aferrándose a un hilo de esperanza. Por supuesto. Pero tarde o temprano esa negación deja paso a otros sentimientos más complejos. La rabia, la tristeza, la culpa, es la fase del rechazo, ¿no? Donde la familia se enfrenta al dolor de la pérdida, a la frustración de ver cómo se desvanecen ciertas expectativas. Suena realmente duro. Pues. Y aquí es donde muchas familias se encuentran con la soledad, con la incomprensión del entorno. Porque el duelo silencioso no solo se vive en silencio hacia afuera, sino que a veces también se silencia hacia adentro, por miedo a hacer daño a los demás, a generar rechazo. Es como si tuvieran que cargar con ese peso emocional en solitario, sin poder compartirlo por miedo a ser juzgados o incomprendidos. Exactamente. Y esto puede tener consecuencias muy negativas, tanto para los padres como para el propio niño. Claro, porque si los padres no son capaces de gestionar sus propias emociones, difícilmente podrán acompañar al niño en su desarrollo. Justamente. Por eso es tan importante que estas familias se sientan escuchadas, comprendidas y apoyadas desde el primer momento. Que sepan que no están solas, que hay profesionales y recursos a su disposición para ayudarles a transitar por este complejo proceso. Y ahí es donde entra en juego el sistema de apoyo social. Exacto. Pero como veremos a continuación, el sistema actual, a pesar de sus buenas intenciones, a menudo se queda corto a la hora de dar respuesta a las necesidades reales de estas familias. Efectivamente, ahí es donde, a menudo, la esperanza choca un poco con la realidad del sistema. ¿Te refieres a que mientras las familias están, lidiando con este tsunami emocional, se encuentran con otro muro? ¿Cómo navegar por el sistema de apoyo en España? Exacto. Y aquí es donde la fuente, con crudeza a veces, nos muestra las limitaciones del sistema actual. Por ejemplo, describe cómo el modelo biomédico sigue siendo el enfoque dominante. ¿Qué significa eso exactamente para estas familias? Explícanoslo un poco más. Imagina que para acceder a cualquier recurso, ya sea terapia, apoyo escolar o ayudas económicas, necesitas un diagnóstico claro, ¿no? Una etiqueta que clasifique al niño dentro de un sistema rígido. Entiendo como si tuvieras que encajar una pieza única en un puzzle predefinido. Exactamente. Y ahí radica el problema, porque a veces los diagnósticos son imprecisos, no reflejan la complejidad individual del niño o simplemente no llegan nunca. Y mientras tanto, las familias esperando, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para ellos? Frustración, impotencia, sensación de abandono.
La fuente recoge testimonios desgarradores de familias que se sienten perdidas en un laberinto burocrático, sin saber a qué puerta llamar, con la sensación de que nadie entiende realmente las necesidades específicas de sus hijos. Es como si, además del duelo silencioso, tuvieran que enfrentarse a un sistema silencioso también, ¿no? Un sistema que no les da respuestas, que les pone trabas en lugar de tenderles la mano. Totalmente, y lo más preocupante es que en ese intento desesperado por obtener ayuda, muchas veces lo que se encuentran es con la medicalización como única respuesta. Es decir, que se prioriza la solución farmacológica frente a otras alternativas quizás más adecuadas. Exacto, la fuente lo describe como un callejón sin salida, donde se intenta normalizar al niño a través de la medicación, en lugar de comprender su singularidad y ofrecerle herramientas para desarrollar todo su potencial. Claro, porque cada niño es un mundo. Y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. ¿Qué alternativas a este modelo se plantean entonces? Porque no todo puede ser tan desalentador, ¿verdad? Claro que no, y aquí es donde la fuente nos ofrece un rayo de esperanza. Empieza a explorar modelos de terapia y apoyo que se alejan de esa visión patologizante, de la idea de arreglar al niño, para centrarse en sus fortalezas, en los recursos de la familia y en la construcción de una narrativa más positiva. Eso suena mucho más esperanzador. Desde luego, ¿qué tipo de modelos alternativos se plantean? Pues, por ejemplo, se habla de la terapia breve centrada en soluciones. ¿En qué consiste exactamente? En lugar de centrarse en los problemas, en las dificultades, la terapia breve centrada en soluciones se focaliza en las pequeñas victorias, ¿no? En los momentos en los que las cosas funcionan, por pequeños que sean, para amplificarlos y construir a partir de ahí. Me gusta esa idea de poner el foco en lo positivo, en lo que sí funciona. Exacto. Es una forma de empoderar a las familias, de que vean que ellos también tienen recursos y herramientas para afrontar los desafíos. Claro, porque a menudo esas familias se ven tan atrapadas en la vorágine del diagnóstico de las terapias que se olvidan de su propia capacidad de resiliencia, de su propia sabiduría para afrontar las dificultades. Justamente, y la terapia breve centrada en soluciones les ayuda a reconectar con esa fuerza interior, con esa capacidad de encontrar soluciones creativas a los problemas del día a día. Me parece realmente interesante. ¿Y qué otras alternativas se plantean? Otro modelo que me parece especialmente relevante para estas familias es el de las prácticas narrativas. Prácticas narrativas. No me suena de nada. Cuéntanos más. Imagina que la vida de cada persona, de cada familia, es una historia que se va construyendo a través de las experiencias, de las relaciones, de las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos. Entiendo. Y en el caso de estas familias, muchas veces esa historia está atravesada por el diagnóstico, por la etiqueta de niño singular. Exacto, lo que hacen las prácticas narrativas es ayudar a las familias a despegarse de esa etiqueta, a no dejar que defina por completo su identidad, su historia. Es decir, a que no se conviertan en la familia del niño autista o la familia del niño con discapacidad, sino que sigan siendo ellos mismos, con sus propias luces y sombras, más allá del diagnóstico. Exactamente, se trata de ayudarles a identificar los relatos dominantes, esos discursos sociales que les dicen cómo tienen que ser, cómo tienen que vivir su experiencia para poder cuestionarlos y construir su propia narrativa. Es como si les dieran herramientas para escribir su propia historia, ¿verdad? Para que sean ellos los protagonistas de sus vidas y no el diagnóstico. Exactamente. Y en ese proceso de reescritura, de resignificación, las familias pueden encontrar un nuevo sentido a su experiencia, una nueva forma de relacionarse con el mundo y consigo mismas. Es poderoso, ¿verdad? Recuperar la autoría de la propia historia. Totalmente. Y hablando de herramientas, mencionábamos antes la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? ¿En qué se diferencia esta terapia de las otras dos? La ACT, como se le conoce por sus siglas en inglés, parte de una premisa fundamental. El sufrimiento forma parte de la vida. Y en el caso de estas familias, la lucha contra el diagnóstico, contra la idea de un niño ideal, genera un dolor adicional. Claro, tiene sentido. Es como si, además del desafío de acompañar al niño en su desarrollo, tuvieran que luchar contra sus propias expectativas, contra la imagen de lo que debería ser. Exactamente. Y lo que propone la ACT es, precisamente, aceptar esas emociones difíciles, en lugar de luchar contra ellas. No se trata de resignarse ni de negar el dolor, sino de abrazarlo como parte de la experiencia humana. Suena paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a aceptar el dolor a vivir mejor? Porque cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, liberamos una energía enorme que podemos utilizar para construir una vida que valga la pena a pesar de las dificultades. Entiendo, es como si al dejar de lado la resistencia pudiéramos fluir con la corriente en lugar de nadar contra ella. Exactamente. Y en ese fluir, en esa aceptación, encontramos la paz interior y la claridad mental para tomar decisiones conscientes, para enfocar nuestra energía en aquello que realmente importa.
el bienestar del niño, el bienestar de la familia. Me gusta esa idea de encontrar la paz en medio de la tormenta. Además de estas terapias individuales, ¿qué otros recursos pueden ser útiles para estas familias? La fuente destaca la importancia de la terapia grupal como un espacio de encuentro, de escucha y de apoyo mutuo. Porque a veces no hay nada más reparador que compartir la experiencia con otras personas que realmente te entienden, que han pasado por lo mismo que tú. Claro. Ya no se trata solo de la relación terapéutica con un profesional y no del poder sanador del grupo, ¿no? De sentir que no estás solo en la lucha. Exactamente. Y en ese espacio de confianza, de complicidad, las familias pueden desahogarse sin miedo a ser juzgadas, pueden compartir sus miedos e inseguridades, pero también sus estrategias de afrontamiento, sus pequeñas victorias del día a día. Es como si de repente la carga se hiciera más ligera al compartirla con otros. Justamente. Y además de ese apoyo emocional, la terapia grupal también les permite acceder a información, a recursos, a nuevas formas de afrontar los desafíos, porque la experiencia colectiva siempre enriquece. Sin duda. Y hablando de recursos, ¿qué pasa con la educación? ¿Cómo se aborda la diversidad en el sistema educativo español? Pues a pesar de los avances en materia de inclusión, la realidad es que el sistema educativo todavía tiene un largo camino por recorrer para dar respuesta a las necesidades específicas de estos niños. ¿En qué sentido? Muchas veces la inclusión se queda en un mero concepto teórico, pero en la práctica las aulas no están adaptadas, los profesores no tienen la formación adecuada y las familias se encuentran con barreras que dificultan la integración real de sus hijos. Es decir, que la teoría no siempre se traduce en una práctica real. Exacto, y esto genera una gran frustración en las familias que ven como sus hijos, en lugar de sentirse acogidos y valorados en su diversidad, se encuentran con un sistema rígido, poco flexible, que no se adapta a sus necesidades. Y que en definitiva les están negando la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Exactamente. Por eso es tan importante que las familias conozcan sus derechos, que se involucren activamente en la educación de sus hijos y que exijan a las instituciones educativas una verdadera inclusión. Porque al final, la educación no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de preparar a las nuevas generaciones para vivir en una sociedad diversa, inclusiva y respetuosa con las diferencias. Sin duda. Y para que eso sea posible, es fundamental que desde la infancia se fomente la empatía, la tolerancia y el respeto a la diversidad en todas sus formas. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese deep dive nos ha permitido asomarnos a una realidad compleja, llena de desafíos, pero también de esperanza. Así es. Y si me permites, me gustaría terminar con una idea que me parece fundamental. El cambio real no vendrá solo de la mano de las terapias ni de las leyes, sino de un cambio de mentalidad en la sociedad en su conjunto. Un cambio que empiece por el reconocimiento y la valoración de la diversidad como algo positivo, enriquecedor. Exactamente. Cuando dejemos de ver la diferencia como un problema, como algo que hay que arreglar, y empecemos a verla como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento colectivo, entonces habremos dado un paso gigante hacia una sociedad más justa, más humana y más feliz. Amén a eso. Y a nuestros oyentes les invitamos a que reflexionen sobre todo lo que hemos compartido hoy, a que se informen, a que se acerquen a las familias que viven esta realidad y a que desde su propio lugar contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Porque al final, como hemos visto hoy, todos somos parte de esta historia. Y está aquí nuestro Deep Dive de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima.